la ex primera dama, pero en su última comparecencia recordó casos como el Infop, mencionando con nombre y apellidos a los que ellos responsabilizan de acuerdo a sus investigaciones. El caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ahora, el asunto es, nos vamos a quedar con el simple hecho de la ex primera dama que tendrá derecho a defenderse, ¿verdad? Y si las pruebas son tan contundentes, pues seguramente no saldrá de la prisión, pero tiene el derecho a defenderse. Pero nos vamos a quedar con esto porque fue la esposa o es la esposa de un expresidente. Habrá, habrá otra acción contra otras personas mencionadas que tendrán que demostrar su inteligencia, perdón, su inocencia. Tiene que haber otro tipo de acciones, porque tampoco por fuerte que sean las cosas, tampoco es de exhibir a una persona para decir estamos haciendo. Con esta mujer si nos sacamos todo, porque casos de corrupción en el país hay más grandes que los que se le imputan a la señora, que no es culpable. Eso, ella tiene que demostrar su inocencia, no es que es perdonable por ser mujer o porque la cuantía es menor, tiene que responder por sus delitos, pero hay delitos mayores. Ayer escuché que decía alguien, bueno, lo decía la misma Maxi, no es, decía la Maxi, no es devolviendo los bienes o lo robado, por decirlo de esta forma, que se perdona el delito o que se evita. Pero ustedes recuerdan el caso, y aquí es donde muchos se molestan, el caso de los cheques que salieron para el Partido Nacional en el caso del Seguro Social. En la respuesta que dieron ellos en su momento fue que iban a devolver el dinero. Y aquí no hay nadie, no hay ningún proceso en eso. O sea, en el caso de los cheques que fueron a financiar la campaña del Partido Nacional, sí se vale la devolución. Y nadie está siendo investigado y nadie paga por ese dinero que era sagrado porque es dinero de aportantes del Seguro Social, no para una campaña política, sino para su salud. En ese caso sí se vale la devolución. En el caso de la señora Roselena no se vale. Y los otros casos, aparte, estos son los que el CNA ha descubierto y los ha puesto en la palestra pública. Deberían de existir otros casos. Por eso yo soy de los muchos ciudadanos que se pregunta la insistencia de reelegir al fiscal. Miren ustedes, en este momento el poder y los mismos diputados quieren reelegir al fiscal general. Muchos se sienten que son muy amigos de él, que un funcionario defienda tanto a un fiscal no es una señal buena. A tal extremo que ayer un diputado nacionalista, Renán Inestrosa, pidió que se ampliara el tiempo del fiscal a 7 años. Están felices con el señor Oscar Chinchilla, que tiene que demostrar por qué es buen fiscal. Tiene que demostrarlo y convencernos a todos, no solo al grupo de diputados y al poder que lo respalda. Lo quieren reelegir, pero ya no solo por 5 años, sino que por 7. Una iniciativa del Partido Nacional por Renán Inestrosa, por supuesto que no la hace sola, no es porque se le ocurrió, posiblemente va a tener eco. Y tendríamos al fiscal ya no solo por el tiempo que estuvo, sino que por 7 años más. La posibilidad de reelegirlo creo que la tiene completa, porque el poder finalmente se impone. El poder es el poder. No nos perdamos en esto. El poder tiene todas las armas a su favor. Quieren reelegir al fiscal y ayer un diputado nacionalista ha presentado un proyecto para que se le amplíe su tiempo a 7 años. O sea, el señor Chinchilla sería el hombre más aplaudido por el poder, estaría por 7 años más si lo reeligen y si aprueban esa reforma que presentó el señor Renán Inestrosa. He invitado precisamente para reflexionar sobre este tema al exfiscal de la República, el primer fiscal, el doctor Edmundo Orellana, para que reflexionemos por esto. Y tengo varias inquietudes sobre el tema porque en algún momento él ha elogiado la labor del actual fiscal. Y tampoco es que estoy diciendo aquí que él no ha servido para nada. Hay cosas buenas, pero en materia de corrupción, insisto, soy de los muchos hondureños que piensa que no ha demostrado nada. No ha demostrado nada y los casos que hoy están son los que ha puesto en la palestra pública el Consejo Nacional Anticorrupción. Ni siquiera la Maxi. La Maxi está saludando también con los casos que ha puesto el CNA. ¿Qué tal está, doctor Mundo Orellana? Gracias por acompañarme y ahí está la señal también en el Facebook Live para usted. Gracias a usted, Rodolfo, por invitarme y un saludo a sus radioescuchas y a sus a las personas que nos acompañan en Facebook. Quiero comenzar con esto
del fiscal general de la República. El tema, comencemos por esto. ¿Usted está de acuerdo? En algún momento, doctor Mundo Oriana, y obviamente usted siempre ha mantenido una posición crítica, fue el primer fiscal, enfrentó serias cosas, tiene sus anticuerpos, como tiene gente que en este momento quisiera que usted volviera a ser fiscal. Es más, hay gente que dice que usted debería ser promovido para fiscal. Entiendo que la ley no se lo permite. Comencemos por esto. ¿Aceptaría usted una propuesta de esta naturaleza? Bueno, pero en principio la ley no lo prohíbe. ¿No lo prohíbe? No, pero ¿Tampoco lo contempla? no, pero yo no aceptaría definitivamente. Para asumir un cargo de esos, Rodolfo, se necesita tener juventud, tener arrestos suficientes para hacer las cosas. Yo ya estoy en la tercera edad, no más pensando en cómo disfrutar mis nietos que andar persiguiendo corruptos. Mire que no todo el mundo que llega, me separo un poquito aquí, que esa debería ser la lógica. Hay un momento en la vida que uno debe decir, voy a descansar, o voy a disfrutar lo No que me resta de la vida, a trabajar, pero a trabajar con más más, cercanía de la familia. más relajado, a disfrutar de la familia y a conocer lo que no conoce. Pero bueno, pero usted no se mira, aunque me diga que de la tercera edad, tampoco se mira una persona así de cama, no le veo el bastón por ningún lado, doctor, usted se mira todavía con mucha fuerza. Sí, porque de repente vengo de genes de mucha longevidad, pero fíjese que uno debe saber sus momentos. Cuando yo fui fiscal general, era un muchacho de 40 y pico de años, entonces podía darme el lujo de hacer lo que pretendimos hacer. Pero ya a estas alturas no se tiene la energía que en aquel momento se podía desplegar. Y esa institución necesita de una persona joven o con voluntad de hacer las cosas con entereza, con sacrificios y desde luego que tenga la aceptación de las personas que tienen que seleccionar y que elegir. Y si hay alguien que no tiene ninguna posibilidad, soy yo. En eso yo comparto. Aunque muchas personas lo quieran promocionar y aunque usted diga por razones de edad, porque ya no quiere estar en ese trajín, creo que el ambiente jamás sería para usted. No creo que las fuerzas poderosas que están en el Congreso digan, le vamos a dar a este hombre Ni los que ha liberales estado... votarían por mí. Ni los liberales, creo No, usted. no. ¿Cómo? Oiga, Rodolfo, Pero es que el Partido Liberal tiene dos partes, sí, una parte cachureca y sí, una parte... la mayoría no votaría. Mire, no hay nicho de corrupción más grande que el Congreso Nacional. El fiscal que tiene que llegar ahí debe de emplazar sus baterías en contra de los diputados corruptos que robaron el dinero de los subsidios que les dieron para ir a paliar las necesidades urgentes y aquella gente que votó por ellos. Esa gente le robó las esperanzas de esa gente. Ese es el primer desafío que debe enfrentar el nuevo fiscal general. Proceder contra esos diputados que desde el 2006... Perdón, no el nuevo fiscal, el mismo fiscal actual debería de estar... Ya se va y ya vimos que ya no, eso no lo va a hacer. Pero debe hacer eso. Debe irse en contra de ese decreto de la impunidad y lograr alcanzar a esos diputados. Porque si hay corrupción, es ahí, definitivamente. Y por esa vía, Rodolfo, usted va a llegar, oiga bien hasta dónde va a llegar. Va a llegar a la presidencia del Congreso Nacional. Son 3 periodos presidenciales. Son 3 presidencias de Congreso Nacional. Esta ya no comprendería todos los 3 anteriores. Abarcaría a Micheletti, a Juan Orlando Hernández y a Mauricio Oliva. Oiga bien, ¿a quiénes estoy mencionando yo? Y luego alcanzaría en la investigación que tiene que hacer el Ministerio Público para determinar qué pasó con esos subsidios, tendría que llegar también en el periodo pasado al ministro de Finanzas, porque el ministro de Finanzas transfirió recursos a ONGs. Preguntarle por qué, sobre qué base lo hizo. Eso es lo primero. Segundo, ¿cómo seleccionó, qué criterio utilizó para seleccionar las ONGs? Y qué hizo para verificar la liquidación de esas ONGs y la liquidación de los diputados que recibieron ese dinero de esas ONGs. Y luego llegaría al que manejó el Fondo social departamental
en el periodo de Pepe Lobo y el que manejó el Fondo Social Departamental ya en el periodo anterior, que resulta que es la misma persona, es el actual jefe de Estado. Ahora, le pregunto algo, ayúdeme a aclarar esto. ¿Por qué solo 3 periodos? Yo estoy de acuerdo. Cuando usted dice que tiene que llegar a la presidencia del Congreso, por supuesto. Y no se trata de la persona, se trata de que los subsidios, la agenda la maneja el presidente del Congreso, es una potestad de él. Él decide a quién se da y a quién no se da. Entonces, obviamente, todo presidente del Congreso tendrá que responder. ¿Por qué solo 3 periodos? Si el tema de los subsidios lo han venido manejando por años. Entonces, los demás pueden estar agradeciendo, bajando santos del cielo, fiestas que a ellos no los van a investigar, no obstante que pueden haber cosas oscuras también antes de esos 3 periodos. Es porque yo me refiero porque ese es el periodo que comprende el decreto de la impunidad, el decreto que aprobaron los diputados. Usted me está de la reforma ahorita, Ajá. de que tiene que... Muy bien, muy bien, muy bien. Comprende el periodo 2006 al 2018. Lo ideal sería que la corrupción fuera imprescriptible, la acción en contra de la corrupción. Para que no prescribe el delito. Sí. De siempre, fuera desde Suazo Córdoba a la fecha. ¿Está convencido usted, de acuerdo a lo que le escucho, no le estoy poniendo palabras mías, entonces que ese decreto, esa reforma a la ley de presupuesto, para que esos casos solo los investigue el Tribunal Superior de Cuentas, que puedan tener cuánto tiempo, esa fue una jugada, claro, una jugada sucia de los diputados para protegerse? Definitivamente. Es un acto de corrupción extremo, vergonzoso, cínico. Eso nos exhibió ante el mundo. Imagínense que eso provocó el desbarajuste de la masa. Sí. Sí, provocó que se enlodara el secretario general de la OEA, que se metiera a fondo allá en las excretas de la corrupción. A ese extremo llegó. Porque el hombre tomó partido, tomó la bandera de la corrupción cuando prácticamente lo destituyó a Jimena Mayor. Eso es lo que provocó ese decreto. Es lo peor que puede suceder. Es vergonzoso, mire, pero más vergonzoso, ¿sabe qué, Rodolfo? Un decreto similar se aprobó en Guatemala. Allá era de menores alcances, porque era favorecer al payaso ese que tienen de presidente por el financiamiento electoral. Este es superior. Estamos hablando de miles y miles de millones de lempiras que se apropiaron ilegalmente algunos diputados corruptos. Allá en Guatemala, ¿sabe qué hizo el pueblo? Se lanzó a las calles y conminó a los diputados a revocar el decreto. Y no solamente eso, iba a los restaurantes donde estaban ellos y le gritaban en la calle, les escupían, les tiraban lo que fuera. Esa es un pueblo indignado. Pero aquí, ¿qué ha sucedido? Óigame, perdóneme, le interrumpí ahí. La semana pasada, no recuerdo, un funcionario de Hondutel o de la N, creo que es de Hondutel, lo vi en el mall y oía que la gente estaba gritando y me fijé quién era. Funcionario del Partido Nacional. Y le estaba gritando y comenzó a caminar rapidito hasta que desapareció, antes de que se animara más gente a estar gritando ahí, porque le estaban gritando todo lo que se puede imaginar en materia política. Pues yo invitaría a ese pueblo que encuentren un diputado de esos en el mall, uno de esos que aprobó ese decreto, y que lo insulten, se lo merece, porque no merece respeto alguno. Esa no es una persona que hay que respetar, es una persona que hay que exhibir, porque es un vulgar, es un ordinario, que cree que este pueblo es de idiotas, que permite que le roban su dinero. Y peor aquellos que le robaron el dinero, las esperanzas al pueblo. Doctor, perdón. Ese dinero iba para financiar proyectos sociales en sus respectivas comunidades. Ahora, el insulto nos llega a la catarsis, al desahogo. Que lo empujen, que lo escupan, que le lancen cosas, pero que no lo vayan a herir, pero sí que lo escupan, que le lancen botes de agua. Oiga, es que no se merecen ahora, pero respeto. ¿quién corrige, doctor? Pero le digo, eso nos desahoga, pero ahí no corrige. ¿Quién debe de corregir eso? Al Congreso entonces a exigirle a los diputados, pero ¿sabe por qué no lo hacen? Rodolfo, ¿a quién cree que favorece ese decreto? Fíjense bien, favorece a diputados nacionalistas, diputados liberales y diputados de Libre, a todos aquellos que se robaron el dinero. Y algunos siguen pidiendo que siga vigente eso. Se robaron el dinero muchos de ellos. Y por eso están contentos con el decreto. Porque si ese decreto realmente
no quisieran que estuviera vigente y ya hubieran logrado su derogación. Pero no lo han hecho. No lo han hecho sencillamente porque no han hecho lo suficiente, porque hay muchos que se sienten amparados en ese. Ayúdeme aquí y alguien pregunta algo similar acá en el WhatsApp. ¿Quién debe de corregir eso? Usted dice, como pueblo, la presión, pero no una presión de ir a quemar cuestiones. Eso es vandalismo. No con esas idioteces que lejos de ayudar cualquier causa, más bien le empañe. Aparte de presionar, ¿qué institución? Es ahí donde me pregunto, ¿y el Ministerio Público tiene algo que ver? El Ministerio Público puede entrar. El Tribunal Superior de Cuentas, ¿quién tiene que decir al Congreso esto no es correcto? Tienen que reformarlo. Mira, el Ministerio Público hizo lo que tiene que hacer, presentar el recurso de inconstitucionalidad del decreto. Lo presentó. Eso es lo que tiene que hacer el Ministerio Público. Hasta ahí es su deber. Debió haber salido públicamente con un comunicado señalando que, pero ya en la acción de inconstitucionalidad, el escrito presentado es una declaración que debió haber difundido por los medios y las redes. Pero el Tribunal Superior de Cuentas, por ejemplo, mire, ahí hay 3 personas. 2 de ellas, uno es liberal y otro es de libre. Ahora, pregúntese usted por qué ni las autoridades del Partido Liberal ni las autoridades de Libre le han pedido a esos magistrados que no son tales, sino que son representantes de esos partidos, que se abstengan de aplicar ese decreto, que salgan públicamente a decir que ellos estiman, consideran que ese decreto es inaplicable porque es inconstitucional y que más piden al Congreso Nacional que lo revoquen. ¿Por qué cree que las autoridades de esos partidos no lo piden? Porque le favorece. Okay. Porque hay corruptos en el Congreso Nacional que les favorecen y que seguramente están presionando para que no se haga. Pero qué pena, ¿eh? Qué pena. Pero eso es lo grave que tenemos en el país. En un lado, pero en otro somos cómplices. Partidos nuevos que ya están metidos en la corrupción. Eso es lo grave. Cuando nosotros señalamos al Partido Nacional, al Partido Liberal, que son tradicionales, vaya, pero que el Libre esté metido en esto y que no haga nada, es más vergonzoso todavía. Es vergonzoso que ninguno lo haga. Pero ellos que supuestamente han levantado la bandera de la diferencia, de refundar el país ante lo malo que hay, ¿sí? Bueno, porque ahí tienen un representante ellos. Más bien, los militantes de Libre debían de pedirle a las autoridades de su partido que le exijan a su representante en el Tribunal Superior de Cuentas que salga públicamente a decir que él no está de acuerdo con ese decreto. Porque él de iniciativa propia no lo puede hacer, pero si se lo pide su partido, sí. Tiene que hacerlo, porque si no, él se vuelve pierde la idoneidad para estar ahí en el cargo, porque quien lo puso fue Libre, quien lo puso al otro fue el Partido Liberal. Entonces, que pidamos que ellos salgan públicamente a decir eso. Mire, con eso delegitimamos el decreto. Pero desafortunadamente es que la corrupción es el nido principal, está en el Congreso. No nos perdamos. Ahí está. Ahora, le pregunto, quiero volver al inicio. ¿Por qué usted se ha pronunciado a favor del fiscal? O sea, ¿en qué lo convence a usted cuando esta acción, yo no sé si usted lo comparte o lo ve sospechoso, que lo están promocionando los mismos diputados cuestionados están alegres que reelijan al fiscal y que los mismos diputados estén presentando proyectos para que se amplíe el plazo, o sea, que si logran reelegirlo, ya lo tendrían hasta por 7 años. Entonces se vuelve bastante sospechoso, se presta para la suspicacia, doctor, pero convénzame por qué usted sí cree en el fiscal. Le voy a explicar por qué lo dije en ese momento. En ese momento, o sea, en este momento ya... En ese momento lo dije porque cualquier otro que buscaran los diputados que se han robado el dinero, esos corruptos que le tienen miedo a la aplicación de ese decreto, esos iban a escoger al nuevo fiscal en el basurero político. Allá, en los vertederos, lo iban a buscar. Iba a buscar al peor candidato para que los aseguraran. Ahora me preocupa que estén hablando ellos de reelegir al actual fiscal. Porque cuando ya los malos agarran una vocería, los que hemos estado en contra de esas actitudes no podemos estar en esas vocerías. Pero mire,
la única forma de que nosotros nos garanticemos que un nuevo fiscal puede ser escogido de acuerdo a las necesidades del país es cambiar el proceso de selección. Así como está, lo único que hacemos es ofrecerle a los corruptos que se hagan cargo de la selección del fiscal. Permítame, hay una pausa, doctor. Cambiar ese proceso. Se hizo un tremendo show, usted recuerda. Los proponentes, cada gremio, que se llevan exámenes públicos con preguntas que daban, que no convencían a nadie. Bueno, si convencieron a alguien, discúlpenme, pero a mí no me convenció esas preguntitas que aparecían ahí en esas audiencias públicas. Y donde desde todo ese proceso de pérdida de tiempo, dinero y de show, desde antes ya se sabía quiénes iban a ser los fiscales, fiscal general y adjunto. Todo ese proceso más de circo que de una realidad no sirve, no sirvió. ¿Cuál sería, doctor? O sea, ¿recuerda usted todo ese proceso tan largo que descalificaron gente? Y se sabía, al igual que el presidente de la Corte, desde antes de que lo eligieran, ya todo el mundo sabía quién iba a ser, porque ya lo había anunciado el mismo gobierno. O sea, ¿ese proceso no sirve, doctor? ¿O No cómo sirve, se garantiza? definitivamente no sirve. Mire, tan no sirve que lo denunció el abogado Ibis Discua. Sí. Él lo denunció, siendo nacionalista, Siendo denunció nacionalista. que la noche antes lo habían seleccionado ya. Que ese aparataje que hicieron ahí de simular la selección no era cierto, que ya estaba cocinado eso desde antes y que los que participaron en la selección solo sirviendo de mandaderos de los que habían decidido. Es vergonzoso, pero eso fue lo que pasó ahí. Ahora, el problema de ese mecanismo, Rodolfo, igual que el mecanismo de selección de los magistrados de la Corte, es que quienes llegan ahí son aquellos que los partidos han impuesto y aquellos dirigentes gremiales que están coludidos con los corruptos de este país. Fíjese usted, en la última selección de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué fue lo que hicieron las centrales trabajadoras? Mandaron como candidatos a la Corte Suprema de Justicia los mismos magistrados que en ese momento estaban fungiendo. Y circuló en las redes una carta del único dirigente sindical vertical, transparente e íntegro que hay en este país, que se llama Carlos H. Reyes, en donde les recriminaba a sus compañeros que estaban proponiendo a quienes habían asesinado las conquistas laborales de los trabajadores y lo llamó sicarios de contratos colectivos. Esos magistrados habían votado anulando contratos colectivos. Y esas centrales trabajadoras propusieron a esa gente. Ya se puede imaginar usted Sí. qué clase de dirigentes sindicales hay aquí, por un lado. Pero por otro lado, los empresarios escogen a sus abogados de sus empresas. El colegio de abogados, ¿a quién escoge? Al que quiere el presidente del colegio, porque el que llega a integrar eso es el presidente del colegio. Y la ley no dice que se reúne el colegio para tomar decisiones. En el fiscal no dice eso. Y en el caso del Colegio de Abogados, hasta su presidente y su directiva tiene que ver mucho con el poder, porque cuando lo eligen tiene que ver con el partido que está en el poder. Son empleados del Poder Judicial, siempre ha sido así. Sí. Un empleado del Poder Judicial y entonces al final de cuentas es un empleado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces la Corte tiene 3 representantes. Tiene 2 de la Corte y tiene el del Colegio de Abogados, de su empleado. Ya se puede usted imaginar. Entonces, ellos deciden quiénes son. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, según la ley, él propone los candidatos. Él los propone. ¿A quién propone? Este último hizo algo lo ahí. hace personal. Antes así se hacía, eran sus amigos personales. Este hizo algo nuevo, novedoso. Pidió que se autopostularan y llegaron un montón. La casualidad, lo curioso, Rodolfo, es que a ese proceso de selección se sometió el que hoy es presidente de la Corte Suprema de Justicia para aspirar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y fue aplazado en el examen que le hizo el comisionado. Fue aplazado, no pasó los exámenes. En cambio, sí pasó en la Junta proponente porque lo enviaron de otro lado. Creo que lo enviaron los trabajadores.
Eso ya le da la medida de qué clase de plataforma, instancia será esa. Hay que cambiarla, hay que modificarla para que sean los méritos personales y profesionales debidamente acreditados los que le permitan a los candidatos ser seleccionados en la lista que se envía al Congreso Nacional, en donde se establezca ahí por qué lo escogieron, que digan cuáles son los factores de ponderación utilizados y con qué criterio ellos calificaron, y que manden las calificaciones, cuánto sacó cada uno, para que así lo determinemos. Pero en esta última corte hubo gente, Rodolfo, que según los exámenes psicométricos estaban abajo del promedio del ser humano. Es decir, que la inteligencia era abajo, eran casi a nivel de bestia. ¿Cómo se puede usted imaginar que alguien llegue a la Corte Suprema y se filtre así si los exámenes psicométricos le están diciendo que es una persona totalmente que no es confiable, pues, desde ningún punto de vista, y que su coeficiente intelectual no le da para estar ahí, ni siquiera para ser mecapalero? Esa es nuestra realidad. Y a esos que juegan los políticos, ahí se aprovechan los políticos. Entonces, si nosotros queremos buscar un buen fiscal, y queremos buscar buenos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tenemos que cambiar el mecanismo de selección y asignarle a la calificación de los méritos personales y profesionales el suficiente porcentaje para que determine quién es el nuevo fiscal o quiénes son los nuevos magistrados. Pero ahí nos enfrentamos a otro problema. Mire, escuchándolo, doctor Mundo Orellana, es que usted ha hecho una radiografía triste, lamentable, pero muy real. Un candidato que lo descalifican, lo toma una central obrera y lo presenta como su candidato y clasifica. En este caso, para el ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y el fiscal? Y el fiscal general. Ni siquiera pasó el examen y se retiraron los miembros de la Junta. Se retiraron. Pero que todos escuchamos y se ha puesto mucho de moda en analistas y de todo, la clase política. ¿Y la clase obrera entonces? No, ¿Y la clase empresarial? O sea, no solo es que nos quedamos como que el político es el corrupto. Si las centrales obreras le hacen el mandado a un partido político o a un grupo, entonces la clase obrera es una, llámele como le quiere llamar usted. El gremio empresarial, entonces, ¿en qué está pensando? O sea, estamos en una sociedad totalmente podrida, no solamente hablando del político. ¿Quién califica? O sea, cambiemos el mecanismo, doctor, pero ¿quién va a ser el que va a dar la evaluación? ¿Quién evalúa? Entonces, es de establecer las plataformas técnicas para eso y dejarlo político en el Congreso, pero que la selección sea estrictamente técnica. Pero quienes llegan ahí, mire usted quienes han integrado las juntas, esas juntas proponentes, son políticos, a eso sí llegan. Ahora, ¿por qué cree usted que los políticos crearon esas plataformas de selección? Mire, los políticos son inteligentes, nada más que tienen inteligencia de coyote, matrera, no es una inteligencia moderna, globalizante, los aires de la globalización. ¿Sabe por qué lo hicieron? Para demostrarle a la sociedad que la corrupción está en todos los niveles. No solo somos nosotros, también ellos. Miren, ellos seleccionan. Nosotros elegimos a los que ellos seleccionan. Esa es la excusa de los diputados. Cuando dicen, ¿y qué quieren que hagamos? Si eso fue lo que nos enviaron. ¿Y quiénes fueron? Fueron los trabajadores, fueron los empresarios, fueron el colegio de abogados, fue la corte, y fueron los responsables, el comisionado de los derechos humanos. Vaya, reclámenle a ellos. Eso es lo que dicen los diputados. Y tienen razón. Una jugada bien... Claro. Pero ahí lo único que nos revela es qué situación estamos, por Dios, en Honduras. Miren el descalabro del Seguro Social. ¿Quién eran los miembros de la Junta Directiva? Ahí estaban los dirigentes obreros, estaban los dirigentes empresariales, estaban el gremio, el colegio médico. Dice Daniel Durón, que aquí lo he tenido, dice que ellos no tenían nada que ver, que ellos solo son una parte casi decorativa y que no tenían que ver nada en la administración. Eso es vergonzoso. Entonces, ¿para qué diablos van ahí? Aquí a recibir las mesadas nada más. Les dicen que tienen una dieta, pero no es una dieta de la que piensa el pueblo, es un pago, así de sencillo, es un pago. Es una buena dieta, además les pagan viajes y les pagan viáticos. Esos que viven fuera les pagan viáticos, los esperan en los mejores hoteles y con las mejores bebidas y mejores comidas. Oiga, es que eso es vergonzoso. Hubo época en donde les pasaban los menús de diferentes restaurantes para que escogieran.
donde supuestamente iban a trabajar mucho. Sabes que hay dirigentes obreros que son miembros de directivas en varias instituciones y de Claro. varias instituciones se pueden hacer un salario de 100,000 empiras Más. solo por ir 2 horas al mes, por ir Más. 2 horas al mes, más, ¿va? Más, porque 2 recuerden que les horitas. pagan viáticos, Sí. les pagan gasto de gasolina. Mire, Rodolfo, aquí lo que pasa es que estas dirigencias todas son iguales. Es una red de corrupción. Es una red. Esa es una red de corrupción. Y eso es lo que descubrió la MASI con Jiménez Mayor, que aquí nadie está excluido. Todo eso, a ese nivel, es una red. Es una sola red, no son varias redes. Es una sola red. Ahí están todos metidos. Todos metidos. Si usted entra en uno de ellos y comienza a sus interioridades, a sus intimidades en esas redes, va a descubrir que todos están vinculados. Todos tienen interés. Ahora, usted miró, doctor, como todos los hondureños, vimos el caso de la señora Rosa Elena de Lobo. Y escuchaba usted los mismos representantes de las ONG pro gobierno que hay en el país y analistas pro gobierno decir, aquí es el inicio, está haciendo algo. O sea, realmente la utilizaron, no obstante que ella, así como aparece, comete un delito, ¿verdad? Tengo que ser en esto muy cuidadoso porque ella tiene que demostrar, ¿verdad?, sus hechos, de acuerdo a la ley. Es sospechoso. Es sospechosa Es supuestamente responsable, pero no es que lo cometió. Ella Sí. goza de la presunción de inocencia. Tiene esa prerrogativa, Sí. que hay que tiene que ser muy respetuoso porque un pelado como a uno se le puede caer la ley, ¿va? Por decir una No, palabra no. maldicha. La ¿va? seguridad, mire que a Ricardo Álvarez lo metieron preso porque agarró una gallina en Choluteca. Increíble, ¿va? En cambio a otros que tienen otros pecadillos que hablan hasta de 600 millones de reparos que fueron exonerados irregularmente, no le pagan nada. Bueno, el caso de la primera dama, le preguntaba, de la ex primera dama. ¿Se comienza a dar un ejemplo? ¿Es el inicio o es un show? ¿O es un show? Porque hay otra gente que tiene casos peores. Eso es lo que quiero decir. Hay gente que tiene casos peores que la señora Roselena. Se está utilizando para distraernos, para hacer esto, o para decir, hoy sí comenzamos porque la presión es muy grande. Mire, en ese caso yo quisiera comenzar, Rodolfo, solidarizándome con mi ex compañero de escuela y amigo y paisano, Pepe Lobo. Siento mucho lo que le está pasando, realmente es algo que no desearía a nadie en ningún caso, está pasando seguramente un infierno. Pero era inevitable, Rodolfo, esto tenía que llegar tarde o temprano Sí. si las evidencias llevan a lo que supuestamente llegaron a MASI, son 3 instituciones, oiga, MASI, CNA y Ministerio Público, es difícilmente que se equivoquen. Y eso lo están llevando a un juzgado nuevo que se está probando, en donde supuestamente sí han sido escogidos por méritos profesionales y personales. Pero sí creo que en el caso de esta señora, lo que tenemos es una víctima propiciatoria. Es decir, el pueblo necesitaba satisfacciones en relación con la corrupción. Y dijeron, hay que darle a los lobos una presa, una víctima, y se la han tirado para que nosotros la comamos, para que la desgarremos. Y satisfacemos ese morbo de ver caídos a poderosos por cuestiones de corrupción. Pero yo estoy convencido de que aunque era inevitable, es una víctima propiciatoria, porque la presenta en este momento en que todo el pueblo está exigiendo que se derogue el decreto de la impunidad del Congreso Nacional, porque es allá donde están los verdaderos corruptos. Muy bien. El decreto de impunidad del Congreso nos han distraído de ese decreto que se aprueban los diputados como impunidad, como intocables en alguna medida para ellos, porque nos quedamos viendo esto, donde se aplicó la justicia a una ex primera dama. Así es. Y mire que yo he escuchado expresiones en la calle realmente dolorosas, groseras en contra de la señora. Hay gente que se regodea en eso. Y creo que no deberíamos estar tan contentos. ¿Sabe por qué? Está bien que se aplique la ley. Claro.
deber. pero que no lo veamos como una venganza. Esta es una cosa muy delicada. Y lo otro es que nos pongamos a pensar nosotros qué grado de irresponsabilidad y negligencia hay en las autoridades llamadas a cuidar esos fondos, que ella vio una oportunidad para hacer lo que supuestamente hizo. ¿Qué pasó con el Tribunal Superior de Cuentas? ¿Qué pasó con las auditorías internas? ¿Qué pasó con aquellos obligados a evitar que eso sucediese? Es que aquí hay muchos que tienen que responder, Rodolfo. No solamente es ella. Sí, Hay que preguntarnos, bueno, si ese dinero y se dio esa transferencia, ¿por qué se dio? La señora del PANI dice que quien la autorizó fue el ministro de Finanzas o el Ministerio de Finanzas. Bueno, ¿quién del Ministerio de Finanzas lo hizo? ¿Tiene responsabilidad también entonces? Claro. Hay que ver qué grado, al menos investigarlo, para ver qué grado de responsabilidad hubo allí. Porque la señora del PANI, si a mí me dicen que la transferencia la haga a tal lado, yo la hago. Y es que el PANI, en efecto, la ley dice que le transfiere ese dinero para que se luche en esa cosa del binomio madre-niño. Así dice la ley. El asunto es que es el Ministerio de Finanzas que le dice a dónde va el dinero. Y si el dinero le dijeron que lo mandara a donde ella, ¿por qué? ¿Quién audita ese dinero? Esa es otra cosa, el Tribunal Superior de Cuentas ex post, pero a priori es la auditoría interna de respectiva. En este caso sería la Caja Presidencial. Hay que exigirle responsabilidad. Bueno, ¿y usted qué fue lo que hizo? Porque permitió eso. Es que aquí hay varios implicados. No solamente es eso, es el sistema el que está en cuestión. Ella es el cebo que querían escuchar, como dice usted. Ella es para complacer el mero. Es la víctima propiciatoria, eso es. Porque ayer todo el mundo decía, la van a mandar a un batallón, le van a dar casa por cárcel y hasta por complacer, decir, a Tamar. Para que miren que aquí la ley ahora es implacable para todo el mundo. Y la sacaron enchachada y mucha gente está disfrutando eso. Pero pongámonos a pensar, ¿realmente eso es lo que queremos nosotros? ¿O es que queremos que caigan todos los corruptos, peces gordos, que sí los hay? Sí. Que sí los hay y que no son necesariamente ella. No es ella el pez gordo. Los peces gordos están en el Congreso y en los 3 periodos del Congreso Nacional. Hacia allá deberíamos nosotros dirigir la batería. Ahí está el verdadero centro y nicho de la corrupción de este país. Porque ahí están todos los partidos, Rodolfo. Todos, absolutamente todos. Ahí es donde está la verdadera corrupción. Ahí es donde tenemos que agarrarlos a todos y meterlos presos a todos los que robaron dinero. Porque hay quienes no, quienes agarraron el dinero y lo entregaron a su gente. Esos, bueno, ni siquiera tenemos que felicitarlo porque era su deber. Claro. No tenían por qué robarse el pisto. Más bien a lo que hay que buscar a esos que se robaron el dinero y los que están buscando amparo en ese decreto de impunidad. Aquí alguien me dice que nadie investiga al presidente del Congreso. La Maxi lo anunció. Hay que recordar que el señor Jiménez Mayor dijo que estaban investigando, en su momento dijo, más de 60 diputados, incluido el presidente del Congreso. Eso lo dijo. Claro, de ahí vino la debacle. Y insisto, no estoy hablando de la persona, estamos hablando de quien sea presidente. Si le toca al señor. Y que lo investiguen es malo. Si usted me va a investigar, a mí me va a investigar. Es que es obligación. Sí, es que ese dinero no es suyo. Que lo investiguen no significa que usted sea pueblo. culpable. Que lo investiguen a usted no significa que sea culpable. No, es que todos nos deben investigar. El asunto es que apropiarse de dinero es el incorrecto. Mire, que se hayan otorgado esos subsidios, que ha sido la costumbre, que no es correcto, no está bien, pero ya que lo dieron, entonces que verifiquen que los hayan entregado a quienes van dirigidos, que no se queden los diputados con ellos. Ese es el problema que tenemos. Eso debería eliminarse. Claro. Mire, hay dos cosas que hemos escuchado y que son correctas. Una, el diputado, el que quiera ser diputado, no debe de manejar subsidios, no son un órgano ejecutor y ese subsidio se lo dan para que haga proselitismo político, más que para ayudar a las comunidades para que se proyecte con sus amigos, con sus activistas. Para eso sirve. O sea que nosotros le pagamos la campaña a muchos políticos en el Congreso. Y lo otro, y aquí usted que es bien versado en leyes, doctor, obviamente es un profesional del derecho, esto del despacho de la primera dama, lo hemos venido comentando, es que no es una oficina, no está contemplado. O sea, aquí
es correcto que se maneje presupuesto desde el despacho de la primera dama. Esto se creó en el país por quedar bien con el presidente. ¿Por qué? Y estoy hablando de la institución, no de la persona. En tanto le asignen presupuesto, es una oficina pública. Y Pero si, ¿se debería o no? ¿O solo lo hacen porque no quede como figura decorativa? Finalmente la esposa. Si usted es fiscal, su esposa, ¿qué tiene que ver? ¿Entiende? sí, eh, se la van a tirar encima a los feministas. No, es que estoy hablando de la... Doctor, pongamos este caso. Si existe la primera dama, lo dije ayer, lo repito hoy. Si el día de mañana tenemos una mujer presidente, el esposo que va a ser el primer damo, ¿qué va a hacer? ¿Ah? Va a tener el espacio del primer damo de la nación. O sea, existe una institución para el cónyuge. Ese es el punto. Lo que le pasaba a la Thatcher. ¿Sí? Ha andado aquel pobre hombre detrás de ella para arriba y para Sí, abajo. o sea, ¿qué pito todo? El día de mañana podemos tener una mujer presidente y el esposo ¿qué? Hay que crearle un despacho solo por ser el esposo. No sé. Por eso le digo, acláreme en mi ignorancia, por supuesto, para... Bueno, eh, la tradición ha sido que hay un despacho para la primera dama. Esa ha sido la tradición. Eh, ¿Quién lo investiga y quién lo audita? Ese despacho entonces. bueno, supuestamente la auditoría interna tiene que estar vigilante de que los recursos se utilicen adecuadamente y luego, una vez ejecutado el presupuesto, entra el Tribunal Superior de Cuentas a verificar la buena ejecución de ese presupuesto. El asunto es que la primera dama es una figura, es cierto, ideal, porque no está materializada en la ley, pero tiene una oficina. Y a esa oficina hay imputación presupuestaria. Y hay gastos. Y hay muchos gastos, de repente los firma la primera dama. Y en tanto ella firme, está firmando como funcionario público, aunque no tenga nombramiento. Si hay un cheque firmado por ella, si hay oficios firmados por ella, oficiales, está actuando como funcionario público y aunque no tenga nombramiento, está ejerciendo funciones públicas. Y en consecuencia, las consecuencias de esas acciones tiene que asumirlas la primera. Definitivamente que sí. Tendrán que aclarar también en algún momento. Imagine que doña Xiomara Castro hubiera ganado las elecciones aquí. Entonces, ¿qué sería el expresidente Zelaya? Primer damo, tendría que tener un despacho. Tendría que tener un despacho para manejar qué. Porque a la primera dama le dan los temitas así Le darían ese mismo de los niños de los niños. y de las Andaría entre el mamás. presidente en esos temas que los consideran muy femeninos. Andaría en esa cuestión. Sí, le digo, es que yo lo veo eso como somos un país bien dadivoso, así, ¿verdad? Porque de querer quedar bien. ¿Qué? Yo le digo, si usted es el fiscal, su esposa está orgullosa que usted sea el fiscal, pues. No es que tiene que tener una oficina tampoco. Eso no lo sé, no lo sé. Y la cosa es que se convierten en instituciones intocables. Una cosa es lo que dice la ley y la otra es intocable. Alguien me pregunta aquí quién investiga y fiscaliza al fiscal. ¿Usted que Bueno, fue fiscal? la auditoría interna, hay una auditoría interna. Y tiene el valor. Ese es el asunto, doctor. Tiene el valor. Si usted es el fiscal, de cómo voy a investigar, investigar al doctor Mundoría, como lo voy a investigar si es mi jefe. ¿Cómo voy a investigar a mi jefe Sí, yo? estamos de acuerdo. Pero la ley establece que hay una auditoría interna. Es su deber, en consecuencia, de hacer los señalamientos oportunos. Pero después viene el Tribunal Superior de Cuentas. Cuando yo salí de fiscal general, hubo instrucciones directas de un expresidente para que me revisaran hasta lo último en el Ministerio Público. Y se encontraron con que no había nada que señalar. Eso fue un golpe para ese expresidente, porque se enteró de que yo estaba muy distante de él. Ese fue el mejor ejemplo que le pude haber dado de que yo no era igual que él. Entonces, y estuvieron meses ahí revisando, punto por punto. Es que esa es la labor del Tribunal Superior de Cuentas, revisar absolutamente todas las cuentas. Pero como usted dice, hay instituciones, una vez un ministro de la presidencia dijo que había un acuerdo entre el Tribunal Superior de Cuentas y la Casa Presidencial, y no fue este presidente, fue otro, de que no, la Casa Presidencial no era objeto de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas. Lo dijo públicamente. Ya se puede imaginar usted Sí. en qué situación estamos, porque ahí el presidente, ¿quién es para no investigarlo? Sí. ¿A cuenta qué? ¿Ah? Sobre todo cuando un presidente dice
que su salario no sobrepasa los $5,000 o 4,000. Nadie sabe aquí cuánto gana. Pero el presidente Hernández lo dijo en la televisión, que su salario era como de 4,000 y fracción de dólares. Así lo dijo, él lo dijo públicamente. No sé si fue con este señor Fernando Rincón que lo dijo ahí. Ajá, Ahí hay una partidita que se llama de servicios públicos. Uh-huh. El presidente puede hacer y deshacer. Pues, óyeme. Y es de miles de millones. ¿Va a ser usted presidente ganando $5,000 y tiene funcionarios que ganen 10? Si a mí me dicen, quiere ser coordinador en Radio América o quiere ser conserje, el conserje gana 100,000 y usted va a ganar 20, ¿dónde me quedo? De conserje, me quedo de conserje. Es que es un de lógica elemental. No nos haga, por favor, aquí nadie es samaritano en este país. O sea, olvidémonos de esa filantropía, trabajamos por comer, ¿no? De eso se trata. Pero bueno, lo que vemos que estamos en un círculo, doctor. Usted le mira pies y cabeza, ¿cree que el fiscal finalmente lo van a reelegir así? Con lo que está viendo, cómo se están moviendo las teclas, con lo que están ya legislando para hasta ampliar el periodo de él. ¿Cree que hay toda una conspiración para eso? No sé si la palabra es muy fuerte. Mire, desde el momento en que se alinearon los corruptos para apoyar la reelección del fiscal, creo que hay que ver qué es lo que se esconde ahí. Y entonces hay que revisar la actitud personal de uno mismo, si conviene o no conviene. Yo le digo que yo propugnaría y propondría, y ojalá que haya quien desde el Congreso Nacional lo haga, que se plantee la necesidad de modificar el proceso de selección del fiscal general y de la Corte Suprema de Justicia. Es absolutamente necesario. Es más, si se puede crear una plataforma, una instancia en donde se seleccionen todos los altos funcionarios del Estado que sean de nombramiento del Congreso Nacional, sería ideal. En donde ahí se revisaran los méritos personales y profesionales de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, Ministerio Público, todos esos que son de nombramiento del Congreso Nacional. Porque así tendríamos nosotros una plataforma especializada que filtraría esos candidatos con criterios técnicos al Congreso Nacional para que el Congreso Nacional ya políticamente decida quién, pero cualquiera que escoja es una persona con méritos en el orden profesional y en el orden profesional y personal y además académico como para realmente asumir esa responsabilidad con la altura que necesita el país. Estamos hablando de utopía, doctor. Estamos hablando de utopía, eso no va a pasar. Eso no va a pasar aquí. Imagina, yo estaba elevadísimo y usted me deja. No, pues, eso no como va que me a hubiera pasar. lanzado el Everest. Sí. Es que eso no va a pasar. Quiero una opinión antes de que concluyamos. Esto de la señora que vino aquí, la embajadora de los Estados Unidos, en la ONU, y que después fue a Guatemala, en sus análisis, porque aquí todo el mundo saca conclusiones, pues yo insisto, lo que digan públicamente es una cosa, lo que la agenda, hay agendas que nunca van a salir. Mira, esa señora vino con un mensaje muy claro. Usted vio el rostro del presidente, del jefe de Estado, porque no es presidente, es usurpador. Lo vio, ese hombre estaba desencajado. Esa señora fue clara. No habló del TPS. Claro, no va a ir a eso, es obvio. Ok. No habló de eso. Y tampoco habló de recursos provenientes para alivianar el tema de la migración. Es decir, que la Alianza por la Prosperidad es un proyecto muerto. Eso significa que, por un lado, esa gente que está allá en Estados Unidos está amenazada de ser deportada toda. Pero no solamente eso, de privar al gobierno de los 3,000 millones de lempiras en remesas de dólares. ¿Se puede usted imaginar? ¿O le vino a condicionar algo? Porque No si creo. la señora es cercana del presidente Trump y el presidente Trump fue claro que estos países no son así, ¿vino a condicionar algo o a jalar? Más bien vino a ratificarle que si no se pone las pilas, la declaratoria de guerra que le hizo Trump se va a hacer efectiva. Es muy claro, el Trump fue claro. Y mire a quién mandó. A la más radical
de su gente más cercana. Sí, es que aquí nos quieren vender que la funcionaria más fuerte que ha venido y se tomó una selfie, y entonces que ya Honduras es gran amigo de Estados Unidos, son cheros, Honduras y Estados Unidos son cheros. Fíjese Son carnales. los mensajes no hablados ni escritos. ¿Con quién andaba la señora? ¿Quién fue el primero que hizo? Era la MASI. ¿Con quién se acompañó la señora? Con la señora de la MASI. ¿Qué fue lo que dijo? Venimos a apoyar a la MASI. ¿Para dónde va eso? Señores, pone las pilas aquí en la lucha contra la corrupción, usted olvide. Entonces tendría lógica lo que dicen algunas personas. Por eso cayó rápidamente la ex primera dama. Demostremos que estamos haciendo algo. Demostrémosle a la señora antes de que abandone Centroamérica que aquí ya estamos aquí. Eso y los coyotes que andan en la calle queriendo comer carne fresca, pero la verdad es que aquí la cosa es más grave de lo que nosotros pensamos. Por eso el rostro desencajado del jefe de Estado estaba muy mal. Ese mensaje que vino. Imagine, Rodolfo, que ni siquiera está nominado el embajador de Estados Unidos en Honduras. Ni siquiera. Y no le vino a decir ella, ya vamos a nombrarlo. No le vino a decir. ¿Sabe que usted, que eso, cuando usted lo dice, aparece una maquinaria a decirle en cuántos países el presidente Trump no ha nombrado embajador? O sea, hay un escudo protector. Mire, en Guatemala ya lo nombró. Ajá. ¿Y aquí qué pasó? Y que no lo reciba. Yo sigo insistiendo. Pero que no le haya mandado ni siquiera la nominación del embajador. Que no lo reciba, vaya, Trump usted sabe que es energúmeno. No, que tampoco lo hizo Obama. No, que tampoco lo hizo Obama. Pero lo otro depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Departamento de Estado. ¿Por qué no lo han mandado? Porque Trump no le da prioridad. ¿Y por qué no le da prioridad? Porque ya digo, esos países, esos gobiernos son enemigos míos, enemigos de Estados Unidos. Ya lo dijo claramente, ¿qué más quieren? Lo que vino la señora es a ratificar eso. Es una declaración de guerra. Si no lo entienden, pues hombre, la caída va a ser más fuerte. Doctor, le agradezco mucho, me fue el tiempo. Interesante siempre dialogar con usted y creo que adorna aquí el programa y nos da mucho a reflexionar sobre lo que pasa en el país. Gracias, doctor Mundo Orellana. A la orden. Y gracias a todos los que nos sintonizan aquí en Radio América y también por el Facebook Live.